En esta clase pues vamos a retomar el análisis estadístico que estábamos revisando en la primera clase. Vamos a analizar algunos libros de orquestación muy interesantes y que nos van a servir para realizar nuestra primera actividad, que va a ser realizar dos cuadros, ¿no? Un cuadro de semejanzas y un cuadro de diferencias entre los diferentes métodos y tratados de orquestación que existen. Vamos a analizar el libro El método de orquestación sinfónica de Jaime Jaramillo Arias, que es una guía pues fantástica, ¿no? Vamos a ver qué es exactamente el arte de escribir para orquesta para Jaramillo, porque cómo se consigue que casi 100 personas con instrumentos totalmente distintos suenen como una sola voz, ¿no? La pregunta que se hace Jaramillo. Y lo que hace especial esta guía es de que no es un tratado académico, sino que es la destilación de años de experiencia práctica, ¿no? De hecho, Jaramillo Arias introduce un concepto que a mí me parece fascinante: la inteligencia visual para la música. Inteligencia visual, ¿cómo es eso? Él no solo oye las notas, sino describe cómo ven las líneas musicales en la partitura como si fueran como cuerpos con volumen, con textura, que se mueven e interactúan. Nuestro objetivo hoy es justo ese: asomarnos un poco a la mente de un orquestador para entender cómo se ve el sonido antes incluso de que exista. Para empezar a verlo, el libro propone entender la orquestación como un arte con dos caras, una técnica y otra creativa. Y para la parte técnica, curiosamente, nos lleva de viaje en el tiempo, ¿no? A 1607, a la ópera Orfeo de Monteverdi, un momento fundacional, porque ahí fue la primera vez que un compositor dijo: a ver, para esta obra quiero estos instrumentos en concreto. Puso un orden, fue el primer plano de la casa, ¿no? A partir de ahí, la arquitectura sonora empieza a evolucionar y el libro marca una primera gran etapa, el clasicismo, donde el juego principal era el de la densidad, ¿no? El de la cantidad de instrumentos sonando a la vez. Pensemos en una sinfonía de Mozart o a Haydn, ¿no? La fuerza, el impacto venía de la masa sonora, del contraste, ¿no? Entre un grupo de maderas sonando en piano y de repente, ¡boom!, toda la orquesta entrando en forte, como pasar de un susurro a un grito, ¿no? Era una cuestión de bloques, de cantidad. Pero entonces llega el romanticismo, y aquí, según el libro, las reglas del juego cambian, porque fue una auténtica revolución tecnológica. De repente, los instrumentos de metal, como el corno francés, ya pueden tocar todas las notas gracias a los pistones, ¿no? Aparecen nuevos colores en los extremos, el piccolo por arriba, la tuba por abajo, y con toda esa paleta nueva, el foco se desplaza radicalmente de la densidad al timbre. ¿Y cómo suena ese cambio en la práctica? Pues si en Mozart la emoción venía de que todos tocaran fuerte, en Wagner la emoción puede venir de un solo de corno inglés sonando sobre un trémolo casi inaudible de las cuerdas. El drama ya no está en la masa, sino en el color solitario y melancólico de ese instrumento contra un fondo. El contraste de colores se convirtió en la ley, ¿no? No se trata solo de añadir más músicos, sino de las conversaciones que pueden tener entre ellos. Y el libro insiste mucho en esto: para orquestar bien, primero hay que saber instrumentar bien. Hay que escribir de forma idiomática. Es una palabra curiosa, ¿no? Que se refiere a que cada instrumento tiene su propia lengua, sus fortalezas, sus debilidades. Escribir idiomáticamente es como elegir al actor perfecto para cada papel. Jaramillo Arias lo simplifica de una manera muy útil. Si tienes una melodía grave y solemne, pues piensas en un fagot, un violonchelo, quizá una tuba. Si es una melodía principal, ágil, brillante, la flauta, el violín, el clarinete. Es un casting sonoro constante, ¿no? Basándonos en el carácter que aporta. No le darías el papel de un gigante a un autor que mide 1,5 metros, por ejemplo. Ahora bien, para hacer ese casting hay que conocer a los actores a fondo. El libro se mete de lleno en cada familia. Empieza por los vientos, con una limitación que parece obvia, pero que lo cambia todo, ¿no? Necesitan respirar. Parece una tontería, pero las implicaciones son enormes. La longitud de cualquier frase que escribas está dictada por la capacidad de un pulmón humano. Y no todos consumen aire igual. El ejemplo que pone el libro es gráfico, ¿no? Una tuba tocando notas graves muy fuertes. Puedes vaciar los pulmones del músico en 3 o 4 segundos la tuba. La frase tiene que ser corta. Y en el otro extremo está el oboe,
que con su caña doble es tan eficiente que el problema a veces es el contrario, cómo soltar el aire que le sobra. Y luego está la curva dinámica natural. Siempre hay la pregunta, ¿por qué algunos solos de flauta en pasajes muy graves suenan tan frágiles, casi sin aliento? Y el libro lo explica con un gráfico, ¿no? La flauta es potente en su registro agudo, pero muy suave en el grave. Y el oboe al revés, ¿no? No es el flautista, sino es la física del instrumento. Y eso conecta con una de las ideas centrales del autor. Un buen orquestador evita las hazañas técnicas improbables. No se trata de escribir lo más difícil posible, sino de escribir de forma que fluya con la naturaleza del instrumento. Así el músico puede centrarse en el arte, en la expresión, y no en una batalla física contra su propia herramienta. Pero bueno, no es parte del genio del compositor, como Stravinsky o Berlioz, llevar los instrumentos al límite. Pienso en el solo de fagot de la consagración de la primavera, que está en un registro agudísimo, no casi antinatural. Esta es una objeción fantástica y la respuesta es que hay una diferencia entre una hazaña improbable y una dificultad expresiva. Lo de Stravinsky es endiabladamente difícil, desde luego, pero tiene un propósito artístico claro. Quería un sonido tenso, ¿no? Forzado, como de una voz primitiva. La dificultad está al servicio de la idea. Una hazaña improbable sería pedirle a ese mismo fagot que toque eso a una velocidad de vértigo y en pianísimo, ¿no? Eso no es expresivo, es simplemente pues absurdo. Y hablando de herramientas, hay un apartado de las sordinas para los metales, ¿no? Uno piensa que es solo un silenciador, pero es mucho más. Las sordinas también se hablan en este libro. Es un modificador de timbre, ¿no? No solo baja el volumen, sino cambia el ADN del sonido. La más común, la straight, da un color brillante, afilado, casi nasal. En cambio, la sordina cap produce un sonido meloso, oscuro, como si te hablaran al oído. Son dos colores completamente diferentes. Un compositor no escribe trompeta con sordina y ya está, ¿no? Debe de especificar el tipo de sordina. La partitura es casi un manual de instrucciones de ingeniería de sonido. Tiene que ser arquitecto, ingeniero y poeta todo a la vez. Acabamos de hablar de la limitación de los vientos, ¿no? Que es el aire. Eso nos lleva a la sección que no tiene ese problema y que por eso es la columna vertebral de todo, ¿no? Las cuerdas. El libro las llama el coro más completo de la orquesta precisamente por eso, ¿no? Porque no dependen de la respiración. Pueden sostener un sonido, una tensión de forma casi indefinida. Son el lienzo sobre el que pintan los demás colores y su propia paleta, controlada por el arco, es casi infinita. El libro habla de que tocar cerca del puente, ¿no es cierto?, el sul ponticello, crea un sonido metálico casi fantasmal. Y tocar sobre el diapasón, sul tasto, da un sonido opaco, ¿no? Como de terciopelo. La misma nota, el mismo instrumento. Dos mundos sonoros distintos. Y la presión, la velocidad, todo influye. Pero lo importante para el orquestador es conocer el efecto de esas técnicas. Saber que si quiere un sonido etéreo, pedirá sul tasto. Si busca algo agresivo, sul ponticello. Son como los filtros de un fotógrafo. Y luego están todos esos nombres que suenan a pasos de baile, ¿no? Detaché, legato, spiccato. El libro dice algo que me parece muy práctico, que no hay que obsesionarse con la terminología, que el propio tempo ya guía al intérprete. Hay un momento en que los 16 violonchelos se dividen en cuatro grupos distintos con el divisi. No están creando un acorde complejo, sino están creando una textura, un color. El divisi se usa para crear texturas, eso es lo que nos dice este libro. Es como estar envuelto en un manto de sonido. Ya tenemos a los actores, ahora, ¿cómo se combinan? El libro propone un modelo de tres dimensiones: función, textura y balance. Desglosemos esto, porque es el núcleo de este libro. La función es lo horizontal, la distribución de los roles, ¿no? Es lo que el autor llama estratificación. Siempre hay algo en primer plano, la melodía, algo en segundo, el acompañamiento, una base, la línea de bajo, como en un paisaje. Luego la textura, que sería lo vertical, ¿no? Si hacemos una foto en un momento concreto. Suenan tres instrumentos o 30. Esa es la densidad. Son tres flautas o una flauta, un oboe y un clarinete. Ese es el timbre. Y la proyección
del volumen también. Y la tercera dimensión, el balance. Es conseguir que todo encaje, que el acompañamiento no se coma a la melodía. Aquí es donde la cosa se convierte en un arte de precisión milimétrica. Y la forma en que se mezclan los timbres es casi como cocinar. No echas todos los ingredientes en la misma proporción. A veces a una base de sonido redondo como los cornos le añades un fagot, que es más nasal, no para que se oiga el fagot, sino para darle un poco más de filo al sonido en conjunto. Como echar una pizca de pimienta, ¿no? Crear sabores sonoros nuevos. Y para unir frases entre distintos sabores, el libro menciona una técnica con un nombre precioso. Cola de Milano. Es una analogía de la ebanistería, ¿no? Una unión perfecta, sin fisuras. En música es que la última nota de una frase, en los clarinetes, por ejemplo, se solapa con la primera de la siguiente frase en las flautas. La transición es tan suave que apenas te das cuenta que el color ha cambiado. Es una forma elegantísima de pasar una melodía por la orquesta. Uno piensa que un acorde de do mayor es lo más simple del mundo, pero el libro explica que si lo escribes demasiado grave, suena a barro, un sonido confuso. ¿Por qué? Ocurre por física pura. Cada nota que oímos no es un sonido puro, lleva consigo una serie de sonidos más agudos llamados armónicos. Si tocamos una nota muy grave, como el do de un contrabajo, por ejemplo, sus armónicos naturales son muy potentes y están muy separados. Si las otras notas del acorde, el mi y el sol, caen en medio de sus armónicos, chocan. Es una interferencia acústica. Y el oído se vuelve un poco loco. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues imitar a la propia naturaleza, seguir la lógica de la serie armónica, dejar los intervalos muy abiertos abajo, una octava o una décima, y más cerrados arriba. Así el acorde resuena de forma clara y potente. Estás reforzando la física del sonido, no luchando contra ella. El balance no es solo una cuestión de volumen, es también de física. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene consecuencias enormes. Después de todo esto, la conclusión es de que escribir para una orquesta, según Jaramillo, es de una complejidad asombrosa. Es ser físico, ingeniero, psicólogo de la percepción, ser chef y por encima de todo, artista. No es rellenar un pentagrama, es construir un universo. Y el autor termina con una reflexión. Él dice que la orquestación se escribe para personas, no para máquinas. La partitura, por muy precisa que sea, es solo el punto de partida, el mapa, no el territorio. La música real cobra vida cuando pasa por el filtro del director, de los solistas, de la sensibilidad de cada músico. La música escrita en realidad no existe hasta que alguien la interpreta. Es una idea muy poderosa. Aparte nos dice que un gran compositor no siempre es un orquestador brillante, pero que un buen orquestador casi siempre es un buen compositor. Y esto nos lleva a una pregunta casi filosófica en este libro. ¿Dónde termina la composición y empieza la orquestación? ¿Son dos actos separados o es la orquestación el último y más esencial paso de la composición? El acto final de traer un sonido imaginado al mundo real con toda la potencia de la orquesta. Eso es lo que nos deja el libro de Jaramillo, una síntesis muy breve de este libro, de esta obra y de esta guía. Otro de los libros que históricamente pues, se estudia dentro de la orquestación y que también es un clásico de la orquestación es el libro de Alan Belkin. Siempre pensamos que orquestar es algo como la melodía para los violines uno, el bajo para los chelos, pero va mucho más allá. En este libro de Belkin me parece pues fascinante, ¿no? Orquestación artística. La misión de este libro es responder una pregunta. Un compositor tiene una idea, una emoción. ¿Cómo usa la orquesta no solo para colorear esa idea, sino para construir un mundo que te obligue a sentir lo que el compositor busca? Eso es lo que nos plantea este libro, ¿no? El enfoque de Belkin es precisamente ese. Él conecta la técnica orquestal directamente con la psicología del escucha, con la forma musical. No es un libro de receta de haz esto y sonará bien, ¿no? Es un libro de principios. Para él, orquestar es, y lo dice así, componer con los timbres. Para empezar, lanza una idea que dice que es casi tan difícil escribir una orquestación terriblemente mala, siempre que se pueda tocar claro, como una que sea extremadamente buena. La orquestación mediocre
no es la que suena estridente, es la que cansa, la que es monótona, confusa, la que causa fatiga auditiva. El fallo no está en el mal gusto, sino en la falta de claridad y de propósito. Ese es el enfoque que da Belkin, ¿no? Para entender este propósito, lo primero es conocer las herramientas, ¿no? Belkin propone empezar por la familia de instrumentos a través de analogías tan potentes. Empecemos por el corazón, ¿no? Las cuerdas. Belkin es otro que describe las cuerdas como un coro vocal. Es una analogía brillante, ¿no? Son un grupo muy homogéneo, súper versátil, pueden hacer desde la melodía más simple hasta la polifonía más compleja que se pueden imaginar, o sea que lo que funciona para los voces funciona tranquilamente para las cuerdas, pero con ventajas, ¿no? Tienen mucho más rango dinámico, mucha más agilidad y pueden tocar acordes, ¿no? Ahora hay un detalle que menciona y que a menudo se nos pasa, el pizzicato, pellizcar la cuerda, ¿no? Advierte que hay que pensarlo más como si fuera un sonido de percusión. Su timbre seco, es corto, no tiene casi nada que ver con las cuerdas frotadas, ¿no? Es como tener dos familias de sonido dentro de la misma sección. Cada uno tiene su carácter, ¿no? Belkin propone algo muy útil, sugiere pensar en cada instrumento de viento o madera como si fueran tres en uno. ¿Cómo es eso? Cada uno tiene un timbre agudo, uno medio y uno grave, y son radicalmente distintos entre sí. Una combinación de flauta y clarinete que suena perfecto en un registro agudo puede ser desequilibrada en el grave. Y de todos ellos hay un rey del color, ¿no? El oboe. El oboe tiñe cualquier mezcla en la que participa. Su sonido es tan penetrante, tan particular, que siempre va a destacar. Es como echar una gota de azafrán en una paella, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por poquito que pongas, todo agarra su color. Tenemos el coro de las cuerdas, los solistas de la madera, ¿no es cierto? Vamos ahora a los metales, que es la artillería pesada, ¿no? Un bloque de poder. Belkin ve con más sutileza este grupo, reconoce su poder desde luego, pero dice que son más homogéneos que las maderas, pero mucho menos flexibles que las cuerdas. Funcionan genial para melodías heroicas, para ritmo, para bloques armónicos, pero da consejos prácticos muy interesantes. Por ejemplo, dice que los cornos, las trompas, se entienden mejor como instrumentos contralto. Sus notas graves no son nada ágiles y no sirven para líneas de bajo rápidas. Suenan pesadas, turbias. Y las trompetas, por otro lado, pueden sonar un poco huecas si se escriben acordes con las notas muy separadas. Los trombones, en cambio, son una roca, ¿no? Suenan llenos tanto en disposiciones abiertas como encerradas, sólidos. Y pues también dice que los metales con sordina son como una familia completamente aparte. El timbre cambia de forma radical, se vuelve nasal, distante, a veces incluso amenazador, ¿no? Como si cada sección tuviera sus propios secretos. Y hablando de secretos, eh, no hay nada más enigmático que la percusión. Y en este libro la clasificación que hace Belkin es, bueno, no se fija si es un tambor o un plato, sino piensa en su sonido y en su función. Por timbre los divide en tres grupos. Los metálicos, que describe como mojados, porque tienen mucha reverberación. Son ideales para crear atmósferas, resonancias. Luego están los de madera, que son secos, definidos, perfectos para ritmos precisos. Y los de membrana, los timbales y demás, que estarían en un punto intermedio, ¿no? Y por su función, pueden crear melodía, ritmo, resonancia, o servir de puente entre dinámicas también. Conocer estas personalidades es el primer paso, ¿no? Pero esto nos devuelve a la idea principal de Belkin, que la orquestación debe servir a la forma de la obra, no es decoración. ¿Cómo se pasa de conocer los instrumentos a usarlos para esculpir la estructura de una pieza? Pues la clave es que los cambios orquestales deben ser lógicos, deben ocurrir en momentos estructurales importantes. Belkin identifica varios, ¿no? Por ejemplo, los acentos. Puedes añadir un golpe de plato o un viento solo para destacar una nota, un subrayado. O las cadencias. Cambiar la orquestación al final de una frase es una forma clarísima de decirle a quien escucha, aquí termina una idea. Y luego están las progresiones, los crescendos, que van creciendo en intensidad, ¿no? Se construyen añadiendo instrumentos gradualmente. Y los diminuendos al revés, ¿no? Quitando instrumentos. Y aquí lanza una advertencia que es crucial.
No contradecir la dinámica. No puedes añadir instrumentos durante un diminuendo, porque el gesto musical pierde toda la coherencia. Confunde a quien está escuchando. O sea que esa sensación inevitable de que algo está creciendo, que algo enorme se está construyendo, está literalmente diseñado apilando capas de sonido de forma lógica. Y el último punto, el más importante, es el clímax. Hay que reservar una combinación orquestal única y potente para el clímax principal de la obra. Un sonido que no se haya escuchado antes, el as bajo la manga, ¿no? En el texto menciona que, bueno, es su concepto, proporción de cambio orquestal. Suena muy técnico este concepto, pero la idea es fascinante. La velocidad con la que cambian los colores afecta a la atención. Es como el montaje en una película. Planos cortos para la acción, planos largos para la calma, ¿no? Es la misma idea, es una analogía pues perfecta, ¿no? El grado de cambio tímbrico debe corresponderse con el grado de contraste formal que necesitamos. Un movimiento nervioso, por ejemplo, puede tener cambios de timbre muy frecuentes. Belkin pone el ejemplo de la cuarta de Mahler. Y al revés, un pasaje tranquilo, lírico, puede mantenerse en una misma sonoridad mucho tiempo, como el inicio del tercer movimiento de esa misma sinfonía. La velocidad del cambio de color es una herramienta expresiva potente. Controla el pulso de la música. Hay una frase en el libro eh, que dice, orqueste la dinámica en lugar de escribirla. A la primera vista, pues parece un eslogan, pero engloba unas ideas geniales. Se traduce en que la elección de los instrumentos y sus registros es infinitamente más importante que la indicación de piano o forte que pongas en la partitura. O sea, una flauta en su registro grave, por mucho fortísimo que le pidas, nunca lo va a hacer. Y un grupo de metales en su registro agudo, pues nunca va a ser realmente un piano, ¿no? La idea es elegir la instrumentación que de forma natural, de forma idiomática, produzca el nivel dinámico que uno busca. La dinámica debe surgir de la propia escritura, es causa, no consecuencia. Un cambio de mentalidad total. No es quiero que esto sea fuerte, así que escribo la F, ¿no? Es quiero que esto sea fuerte, así que uso las trompetas en su registro medio alto. Y hablando de herramientas, uno piensa en el color como usar instrumentos exóticos, el arpa, el corno inglés, pero Belkin dice que no es tan simple. Dice que el color más efectivo no viene del instrumento más raro, sino de la novedad en el contexto. Un simple oboe puede sonar increíblemente fresco si no lo has oído durante varios minutos. Se trata más de gestionar los colores a lo largo del tiempo que de buscar la extravagancia. Pensemos en Mozart. Su orquestación siempre suena fresca y viva con una paleta muy limitada de instrumentos. ¿Por qué? Porque gestiona esa paleta de forma magistral. Existe otra idea, que la orquesta, a diferencia del piano, no tiene un pedal de sustain. Parece obvio, pero las implicaciones son enormes. Significa que cada eco, cada reverberación está escrito nota por nota. La resonancia se tiene que componer, no existe por defecto. Se pueden usar notas largas, suaves, en un segundo plano, en las trompas, en las cuerdas, para crear lo que Belkin llama un halo sonoro. Un halo. Un pasaje completamente seco, sin resonancia, puede ser un efecto especial muy llamativo, pero no puede ser la norma, porque fatiga el oído, suena pobre, la resonancia es el pegamento, digámoslo así. Y una última distinción, espeso frente a ligero. ¿Cómo se consigue un sonido que se sienta gordo, voluminoso? Se puede lograr con timbres que son espesos por naturaleza, como la trompa o la tuba. Pero el método más común, y aquí viene la gran advertencia de Belkin, es el doblaje al unísono. Es decir, que varios instrumentos toquen exactamente la misma línea. Doblar una línea no la hace mucho más fuerte, pero sí mucho más espesa. Y dice que el abuso del doblaje al unísono es el error más común del principiante. La regla de no doblar suena casi dogmática en Belkin, ¿no? Pero existen grandes partituras que tienen estos doblajes. Existen doblajes por todas partes para conseguir un sonido épico, ¿no? Belkin no está en contra de eso. Hay matices, claro. Es una regla, no una ley. Él reconoce que a veces es necesario para conseguir volumen o un color muy particular el doblaje. Lo que critica es el doblaje por defecto, el que se hace sin pensar, como un recurso fácil para engordar un poco el sonido. La solución fácil, ¿no? Él critica eso, porque el resultado es una textura pesada,
un color indefinido y una pérdida de claridad terrible. Su regla de oro es no dobles a menos que sea estrictamente necesario y tengas un objetivo clarísimo. Es una herramienta poderosa, pero peligrosa, ¿no? La tentación de más es más para que algo suene grande es una trampa que termina embarrando todo, ¿no? Y esto lleva a otro problema: cómo le damos a todos los músicos algo interesante que tocar sin que el resultado sea un caos. Si el doblaje literalmente es una mala idea, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde Belkin introduce lo que llama doblaje individualizado. Son formas de reforzar una línea sin la pesadez del unísono. Por ejemplo, doblar a la octava, que da brillo y transparencia. O la heterofonía, que es una técnica maravillosa. Doblar solo los momentos clave de una frase. O una idea muy elegante, que un instrumento empiece doblando, ¿no es cierto? Y a mitad de camino se separe y se convierta en una línea de contrapunto independiente. Son formas de crear riqueza, no solo masa. Esto nos lleva de cabeza a una de las ideas más importantes del libro: los planos sonoros, un concepto absolutamente clave. Un plano sonoro es un grupo de instrumentos que comparten un mismo contorno rítmico. Para que la música sea clara, estos planos tienen que estar bien diferenciados por el timbre, el registro, por ritmo, y dentro de la textura además existen una jerarquía. O sea que es como pensar en una pintura con varias capas, ¿no? Tienes el personaje principal en primer plano, el paisaje de fondo que le da contexto y quizá una niebla sutil que unifica la escena, ¿no? Sería una buena analogía. Es una analogía pues perfecta. Belkin describe exactamente eso. Está el primer plano, la melodía principal que tiene que destacar, y luego está el fondo, ¿no? Que él divide en dos tipos. Por un lado, el fondo de movimiento, figuraciones como arpegios o trémolos que añaden animación sin robar el protagonismo. El paisaje. Y por otro lado tiene el fondo de resonancia, el plano más suave, con esas notas sostenidas que cohesionan todo el sonido. Es la niebla de la analogía, ¿no? Y en este cuadro, ¿qué pasa cuando hay varios personajes importantes a la vez? Es decir, en el contrapunto, cuando hay varias melodías compitiendo por la atención, ahí el reto es el balance y la claridad. Una estrategia segura es dar cada línea a instrumentos de la misma familia, un contrapunto entre violines primeros y segundos, por ejemplo. Hay que asegurarse de que tengan una intensidad parecida para que ninguna tape a la otra. Un truco muy efectivo que menciona es añadir un fondo armónico sostenido muy suave para pegar todas las líneas, para que no suene todo demasiado seco o fragmentado. O sea que, resumiendo todo este viaje, una buena orquestación no es la que usa más instrumentos o los colores más llamativos o los instrumentos más exóticos. Es la que tiene una lógica interna, la que refuerza la forma, la que es clara, variada y con un carácter definido. No es un añadido final, es parte del ADN de la composición. Al final, orquestar es el arte de gestionar la atención de quien escucha. Se trata de crear texturas que sean ricas y coherentes, donde cada elemento, cada instrumento tiene su lugar y su propósito. Y para terminar, el libro nos da una reflexión final en el apéndice. Belkin habla de la simulación orquestal por ordenador, algo que hoy es de todos los días, y al mismo tiempo cita a Richard Strauss, que hablaba de la participación espiritual de los músicos. Y al juntar esas dos ideas, la tecnológica y la humana, se plantea una pregunta muy interesante para el futuro, ¿no? Una pregunta que es más pertinente que nunca. Si la tecnología llega a un punto en que puede simular una orquesta a la perfección, de forma que sea indistinguible, ¿qué ocurre con ese componente humano? ¿Qué pasa con esa energía colectiva y esa comunicación no verbal que se crea entre decenas de músicos y decenas de públicos? ¿Puede un algoritmo, por muy avanzado que sea, replicar esa participación espiritual que hace que una interpretación en vivo sea única e irrepetible? Eso es lo que nos plantea el libro de Alan Belkin. Y ahora pues vamos con otra joya de la orquestación, de finales del siglo XIX. Es fascinante, porque no es solo un manual técnico, no. Es una ventana a una mentalidad, a una jerarquía de sonidos muy estricta que definía la orquesta de la época. El objetivo aquí es ver cómo entiende Gebert esa clasificación, ¿no? Casi como si fueran personas. Y ya de paso descubrir algunas ideas que hoy nos parecen sorprendentes.
Existen algunas predicciones fallidas y prejuicios curiosos. Para empezar a meternos en este libro, lo primero que hace Geber es una distinción que nos dice todo. Propone organizar los instrumentos, pero descarta un orden científico. Eh, Eso sería empezar como por los instrumentos más rudimentarios, demasiado antropológico para él. Él elige lo que llama un orden técnico o práctico, que en realidad es un orden de prestigio. Empieza por los instrumentos más nobles y directamente ignora a los que no tienen un rol efectivo en el arte occidental. Es una declaración de intenciones en toda regla. O sea que desde la primera página ya está diciendo, esto es lo que importa y lo demás es ruido o folclore. Y cómo queda esa jerarquía, pues es muy claro el libro, ¿no? En la cima está la realeza, ¿no? Los instrumentos de cuerda, que a su vez divide en frotada, pinzada y percutida. Luego, un escalón por debajo, en la clase medio alta, están los instrumentos de viento. Y al final de todo, al final, agrupadas como si fueran, no sé, el servicio, la servidumbre, están las clases 1 y 2. La percusión se considera casi exclusivamente rítmica, ¿no? Sin voz propia, las cuerdas son las protagonistas absolutas, ¿no? Y el resto, en distintos grados, le sirven de apoyo. Refleja a la perfección la orquesta romántica, ¿no? Para el autor, entonces, la percusión no cantaba, no tenía melodía, era puro efecto. Se refería sobre todo a los timbales, ¿no? Que eran los únicos que se podían afinar, aunque de forma muy limitada, claro. Y luego, pues, lo que él consideraría el ruido, el bombo, los platillos, el triángulo. Claro, para momentos de gran clímax o para añadir un color exótico, como en las marchas turcas. No deja lugar a dudas sobre el estatus de esto de aquí. Cito textualmente, los instrumentos de arco ocupan el primer rango durante casi 3 siglos. El nivel de detalle que dedica al violín es asombroso y no es solo teórico, es muy práctico. Habla de la digitación, da consejos directos a los compositores y ahí es donde se pone interesante. No es un manual para aprender a tocar, sino es para aprender a escribir para la orquesta. Advierte sobre saltos en dobles cuerdas que son extremadamente difíciles, o recuerda que los acordes de 4 notas en un violín siempre son arpegiados por la curvatura del puente. No pueden sonar las 4 a la vez. Intenta evitar que los compositores escribieran cosas que los músicos no pudieran tocar, ¿no? Era un puente entre la idea y la realidad física del instrumento. Es la práctica interpretativa de la época convertida en reglas de oro, ¿no? No habla de frecuencias, sino de personalidad. Prácticamente les atribuye un alma a cada instrumento. Del violín le atribuye una gama de emociones increíbles, ¿no? Describe la primera cuerda, la chantarelle, como poseedora de acentos vibrantes y cálidos. Y la cuarta, la de sol, esa es una voz de contralto de timbre masculino y poderoso. Y para demostrarlo cita la cuarta sinfonía de Beethoven. Y no se queda ahí. ¿Qué pasa con la viola? La viola la describe como una sonoridad velada, ¿no? De una melancolía ideal para expresar sufrimiento. Pero hay más, ¿no? Aquí viene lo bueno. El texto menciona sin tapujos que antiguamente los violistas eran los descartes de los violinistas, ¿no? Aquí empezó ese prejuicio. Un estereotipo que curiosamente ha sobrevivido hasta el día de hoy. Cualquiera que tenga un amigo violista conoce la broma, ¿no es cierto? Parece que algunas cosas no cambian, ¿no? Y el autor da alguna razón musical para este descarte. Es una mezcla, ¿no? En orquesta clásica el papel de la viola era a menudo de relleno armónico, técnicamente menos exigente que el del primer violín. Por lo tanto, pues no atraía a los grandes virtuosos, un papel más discreto y de ahí la fama, ¿no? Un prejuicio con raíces históricas. Y siguiendo con la familia, el violonchelo parece que sale mejor parado, ¿no? Es elogiado por poseer el acento de la voz humana, capaz de reunir los caracteres del tenor, el barítono y el bajo. De nuevo da ejemplos concretos de óperas para ilustrar esa capacidad de cantar. Y para cerrar el círculo, el contrabajo, ¿no? El gigante, más bien el pilar maestro, lo define como el fundamento armónico que consolida todo el edificio polifónico. Es una imagen muy arquitectónica. Y destaca un pasaje de la Pasión según San Mateo de Bach, donde los contrabajos y chelos representan musicalmente el desgarro del velo del templo. Es una visión muy dramática de su función. Pero en toda corte hay nobles de segunda fila, ¿no? ¿Qué pasaba con los parientes pobres de las cuerdas? Los que no se frotaban. Me refiero al arpa, la guitarra.
El tratado los despacha con bastante rapidez, los considera de importancia secundaria. El arpa es el único con un uso más o menos habitual, pero su papel es colorista, no estructural. Y aquí es donde el autor se lanza a la piscina, ¿no? La predicción que estábamos esperando. Aquí viene una de las joyas del texto. Afirma con una seguridad pasmosa que la mandolina y la guitarra están destinadas a desaparecer en un futuro poco lejano. Es una miopía cultural casi cómica. El autor está tan inmerso en el mundo de la orquesta sinfónica que es ciego a todo lo que ocurre fuera de ella. La música popular, el flamenco. Y esa es la gran lección aquí, ¿no? Nos obliga a preguntarnos cuál es nuestra guitarra hoy, qué fenómeno cultural estamos descartando porque no encaja en nuestro paradigma actual. Es una pregunta muy potente. Y dentro de las cuerdas nos queda una familia, las percutidas. Y aquí el rey es indiscutible, ¿no? El piano, coronado como el instrumento universal del siglo XIX, pero con un matiz importante. No se considera parte de la orquesta, es un solista, un héroe que dialoga con ella, pero que no es un miembro más. Ahora vamos a los vientos. Este libro reconoce su valor, pero siempre un peldaño por debajo de las cuerdas. Ya vimos eso de las clases, ¿no? Admite su potencia, su capacidad para sostener el sonido, pero los considera menos ricos en matices, menos flexibles. Y da un apunte técnico clave. Son estrictamente monofónicos. Claro, solo pueden tocar una nota a la vez. A diferencia de un violín que puede crear armonía por sí misma. Y entre los vientos parece que hay un instrumento que le fascina especialmente, la trompa. La trompa natural o corno simple, ¿no? Le dedica mucho espacio. Detalla, por ejemplo, los 16 tonos de recambio o bombas que el músico tenía que acoplar para tocar en diferentes tonalidades. O sea que había que cambiar una pieza al instrumento en mitad de un concierto. Si la obra cambiaba de tonalidad de forma prolongada, sí. Y lo más fascinante es cómo explica la técnica de los sonidos tapados, o sons bouchés, que consistían en meter la mano en la campana, ¿no? Para producir notas que no estaban en la serie armónica natural del instrumento. Era pues un acto de malabarismo virtuoso. El músico tenía que modular la posición de la mano con una precisión milimétrica. Se entiende por qué compositores como Beethoven usaban dos pares de trompa, por ejemplo. Era para poder cubrir todas las notas que necesitaban. Era una escritura muy estratégica. Por eso la invención de los pistones fue una revolución absoluta, liberó a la trompa. El manual también está lleno de detalles sobre técnicas especiales, una especie de efectos especiales de la época, ¿no? Del romanticismo. Para las cuerdas describe el pizzicato, ¿no? Pizzicato, pellizcar la cuerda. Y habla del uso de la sordina, la piecita que se coloca en el puente que ya vimos en otros libros, para crear un timbre vago y misterioso, perfecto para escenas nocturnas. Y los armónicos, esos sonidos aflautados tan etéreos. El tratado cita a Berlioz, ¿no? Que los describió como poseedores de un carácter singular de dulzura misteriosa. Y cuenta una historia curiosa sobre ellos. Menciona que un compositor los usó por primera vez en 1765, pero el efecto pasó completamente desapercibido. Nadie le prestó atención. No fue hasta que Berlioz, décadas después, los usó de forma magistral que todo el mundo se dio cuenta de su potencial. Demuestra cómo una innovación puede permanecer latente hasta que llegue el artista adecuado que le encuentra su verdadera voz. No basta con inventar algo, hay que saber qué hacer con ello. ¿Y qué hay de los instrumentos que han caído en el olvido, no? Este tratado debe ser como un cementerio de elefantes, ¿no? Es un museo. Menciona la viola de amor, con sus cuerdas simpáticas que vibraban por resonancia. Pero el autor concluye de forma lapidaria que no hay ninguna probabilidad de verla retomar su lugar por su afinación endiablada, ¿no? Y en este caso acertó. También habla del oficleido, una especie de abuelo de la tuba. Era muy común, pero en la época del tratado pues ya estaba siendo reemplazado totalmente por la tuba, que era más eficiente. Hoy está prácticamente extinto. Nos recuerda que la orquesta no es una entidad estática, sino un organismo vivo que va evolucionando. Y esa evolución depende de todo, de la tecnología, de los gustos, de las necesidades expresivas de los compositores. Es una selección natural de sonidos. Entonces, si recapitulamos, este viaje a través de Gebert nos muestra una orquesta que es a la vez muy reconocible y en cierto modo extraña. Vemos una jerarquía estricta, casi feudal, opiniones muy marcadas sobre el carácter de cada instrumento,
casi como si fueran juicios morales, y por supuesto predicciones, ¿no? Predicciones deliciosamente erróneas. Al final, lo que revela es que la forma en que clasificamos y valoramos las cosas está muy ligada a la cultura y la tecnología de un momento. Los instrumentos nobles eran los que mejor servían a los ideales de la sinfonía romántica. La estructura de la orquesta era un reflejo de la estructura de la música que debía interpretar, y esto nos deja con una idea. El tratado describe una y otra vez las cualidades casi humanas de cada instrumento: la voz del violonchelo, la melancolía de la viola, la nobleza de la trompa. La pregunta que queda flotando en el aire es, cuando escuchamos una orquesta hoy, ¿hasta qué punto oímos simplemente una combinación de sonidos abstractos? ¿O hasta qué punto estamos asistiendo sin darnos cuenta a una conversación entre personalidades distintas, casi humanas, que fueron diseñadas por el compositor y entendidas así por el público de su tiempo? Esto es lo que nos deja esta joya, que es el libro de Gebert. Obviamente tiene que ser leída y entendida dentro de su contexto. Ahora vamos a analizar dos libros. El uno, que es el Tratado de Orquestación de Berlioz, de Héctor Berlioz, y el otro, que es un libro de Wagner, que no necesariamente es de orquestación, ¿no? Él habla un poco de orquestación, sí, pero habla más de dirección. Estos dos libros yo pienso que van un poco ligados. Por eso es importante tener en cuenta estas dos perspectivas. Esta perspectiva de Berlioz vamos a analizarla para ver cómo concebía Berlioz la orquesta, ¿no? Que él la veía como un único ser vivo, expresivo o dramático. Le daba una personalidad única a cada parte, a veces sorprendente. Es una oportunidad magnífica porque este tratado es mucho más que un manual técnico, es casi un manifiesto filosófico de la orquesta. Berlioz nos invita a pensar en el sonido como si fuera un personaje, en la orquestación y la orquestación como si fuera un drama. Cada decisión sobre qué instrumento toca qué nota tiene una intención poética, narrativa muy profunda. A mí lo que me parece fascinante es por dónde él elige empezar, ¿no? Antes de mencionar un solo violín o una flauta, Berlioz se lanza a una defensa apasionadísima de la innovación musical. Es como si nos dijera, antes de que podamos empezar a entender la orquesta, tienen que entender cómo funciona el progreso en el arte. Y su argumento es que toda novedad, toda idea que hoy consideramos pues estándar, fue recibida en su momento con una hostilidad tremenda. Es la historia de siempre, ¿no? El ejemplo de Monteverdi, que fue masacrado por la crítica por usar un acorde, la séptima de dominante, sin prepararlo, ¿no? Algo que hoy es la base de casi toda la música popular. Y luego cuenta con una ironía deliciosa que, una vez que esas disonancias se aceptaron, surgieron otros puristas, los puristas del otro extremo, ¿no? Los que despreciaban cualquier música que no estuviera llena de disonancias. Es ese eterno péndulo. Y lo mismo pasa con las modulaciones. El primer compositor que se atrevió a saltar de una tonalidad lejana fue tratado básicamente de hereje, ¿no? La crítica era fuerte. Esa modulación está prohibida, por tanto, no debe hacerse. Es un argumento circular perfecto. Es malo porque está prohibido. Y Berlioz lo destroza con una frase de una simplicidad aplastante, que es el eje de todo su pensamiento. Lo que produce un buen efecto es bueno, lo que produce un mal efecto es malo. Fin de la discusión. O sea que para él el único juez válido es el oído y la emoción que provoca, ¿no? Y en ese contexto sitúa su propio arte, la instrumentación. La presenta como la nueva frontera, el campo de batalla de su época, y admite que está en una fase de exageración, de experimentación. Él mismo se ve como uno de esos pioneros que están forzando los límites. Y con esa mentalidad es con la que entra a analizar la orquesta, ¿no? No con reglas preestablecidas, sino con una curiosidad voraz por descubrir qué buenos efectos se pueden conseguir. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Entremos ya en esa orquesta de Berlioz. El fundamento, el corazón de todo para Berlioz es la sección de cuerdas. Otro que dice que el corazón es las cuerdas, ¿no? El elemento base, el principal. La descripción que hace de los violines es increíble. Los llama sirvientes fieles, inteligentes, activos e infatigables. Destaca su versatilidad casi infinita. Pueden ser brutales, ligeros, melancólicos, lo pueden hacer todo. Y no se queda en la superficie.
Explica técnicas como la división de los violines, el divisi, para crear texturas. Incluso va más allá, ¿no? Propone innovaciones. Sugiere que para los pasajes de pizzicato, de pellizcar la cuerda muy rápidos, los violinistas deberían soltar el arco y usar tres dedos y el pulgar como un guitarrista. Está pensando fuera de la caja, ¿no? Buscando nuevos colores, nuevas posibilidades que ni los propios músicos habían considerado. No está describiendo sonidos, está creando un elenco de personajes y su descripción de los armónicos lo deja clarísimo. Los armónicos son esos sonidos agudos, casi etéreos, que se producen al rozar la cuerda en ciertos puntos, en los nodos que habíamos visto en los libros anteriores, sonidos aflautados de alta frecuencia. Pero Berlioz dice que tienen una cualidad cristalina, que son perfectos para acordes feéricos, de hadas, que inspiran ensoñaciones brillantes y transportan la imaginación a un mundo poético y sobrenatural. Está usando el lenguaje de un poeta, no el de un profesor de conservatorio, obviamente. Esa es la clave de él. Pero no todos los instrumentos de cuerda recibían este trato de estrellas, ¿no? La viola, por ejemplo, la cenicienta de la orquesta. Berlioz lo dice. Es el instrumento cuyas excelentes cualidades han sido durante más tiempo incomprendidas. Se usaba para rellenar, para doblar la línea del bajo, y con bastante desdén añade que los violistas eran a menudo el desecho de los violinistas. Durísimo, ¿no? Los que no daban la talla para ser primer violín para la viola. Y aquí volvemos a su idea del inicio. La viola era como una modulación prohibida en sí misma, un recurso que estaba ahí, pero que los puristas se negaban a usar. Él ve en esa melancolía de la viola un poder dramático inmenso, ¿no? Como la describe, dice que sus notas graves son peculiarmente reveladoras y su timbre general profundamente melancólico. Y pone un ejemplo demoledor de la ópera Ifigenia en Tauride de Gluck, la escena en la que Orestes es atormentado por las furias, por su conciencia. La orquesta describe sollozos y suspiros convulsivos, y Berlioz identifica el origen del horror de la música, ¿no? El temible y perseverante murmullo de las violas. De repente, el instrumento ignorado se convierte en la voz de la tortura psicológica, le da el papel protagonista a la viola, del terror, y esa misma lógica la aplica al resto. El violonchelo no es solo un bajo, ¿no? Es esencialmente melodioso, con una primera cuerda perfecta para temas tiernos y lánguidos. Y el contrabajo, el más grave, puede ser terrorífico, ¿no? Cita la pastoral de Beethoven, el ejemplo perfecto. En La tormenta, ese pasaje rápido y grave de los contrabajos no es solo ruido. Para Berlioz describe los estragos de un viento violento y la lluvia y los sordos rumores de la razón, ¿no? El contrabajo es la naturaleza desatada, la cuerda crea la textura, el paisaje emocional. Y sobre ese paisaje, Berlioz empieza a pintar con los colores más vivos de su paleta, los vientos y los metales. Le fascina su visión del clarinete. Él tiene una visión del clarinete que, bueno, para Berlioz es algo completamente distinto, ¿no? Para él el clarinete no es para la alegría despreocupada, es, y cito, un instrumento épico. Su voz es la del amor heroico. Y la imagen que usa es de una intensidad increíble. Dice que si los metales son como una tropa de guerreros, los clarinetes parecen representar a mujeres amantes de ojos orgullosos y profundo afecto, a quienes el sonido de las armas exalta. Es una imagen de una especificidad asombrosa, ¿no? Y muy de su época. Esa visión tan romántica y de género de los instrumentos es una ventana directa al imaginario del siglo XIX. Y para demostrarlo recurre a la obertura de Freischütz de Weber, el famoso solo de clarinete. Esa melodía melancólica, soñadora, sobre un temblor de las cuerdas, para él es una escena completa, ¿no? Pinta a la doncella solitaria, que elevando sus ojos al cielo, mezcla su tierno lamento con el ruido de los oscuros bosques agitados por la tormenta. Un solo instrumento contando toda una historia. ¿Y qué pasa con los metales? El trombón, por ejemplo. Si el clarinete es épico, el trombón es casi mitológico, ¿sí? Lo llama el verdadero jefe de esa especie de instrumentos de viento que ha designado como instrumentos épicos, el jefe. Lo considera noble, imponente, grandioso, capaz de pasar de un acento religioso tranquilo e imponente a los salvajes clamores de la orgía. Representa los extremos, ¿no?
de lo sagrado a lo profano. Y vuelve a citar a Gluck en su ópera Alceste, ¿no? La protagonista invoca a los dioses del inframundo y la orquesta responde con 3 trombones al unísono. ¿Y cómo suenan? Pues Berlioz dice que suenan como la voz airada de los dioses infernales. El trombón es la voz de una entidad superior, terrible y majestuosa. Y la trompa ahí rompe un poco con el tópico, ¿no? Solemos asociarla con la casa, con algo festivo. Escuchemos más allá de lo evidente, porque todos pensamos en la trompa y nos viene la caja El Bosque, algo alegre. Pero él dice que no, que nos dejemos de historias, que el instrumento en sí es noble y melancólico, que si la fanfarria suena alegre, es por la melodía que toca, no por el timbre del instrumento. Es una distinción muy sutil pero crucial. Está separando el mensaje del mensajero. Y nos regala otra anécdota genial de Gluck, de nuevo en Alceste, ¿no? Para imitar el sonido de la caracola de Caronte, el barquero del inframundo. Gluck hizo que 2 trompas tocaran con la campana hacia abajo, tapada. El resultado, dice Berlioz, es un sonido lejano y de timbre cavernoso, de lo más extraño y dramático, un efecto especial del siglo XVIII para evocar el más allá. Hemos analizado las piezas de estos personajes con voces tan definidas, ¿no? Pero ¿cómo se unen estos personajes? ¿Cómo se maneja esta increíble máquina? Aquí es donde Berlioz da un salto de escala y empieza a soñar a lo grande, ¿no? Para él, la orquesta no es una suma de partes, es un único y gran instrumento. Y su visión es casi megalómana. Plantea un escenario hipotético, una orquesta de festival ideal para París, ¿no? Y los números son demenciales. 120 violines, 40 violas, 45 violonchelos, pero luego añade 30 arpas, 30 pianos, en total 467 instrumentistas y un coro de 360 voces, un ejército prácticamente, más de 800 personas. Es una propuesta seria, es una declaración de intenciones. Por un lado, es la fantasía de un compositor que siempre quiso más colores, más potencia, ¿no? Pero también es una metáfora. Describe el sonido de esta orquesta utópica en términos casi cósmicos. Su reposo sería majestuoso como el sueño del océano, sus explosiones, los estallidos de los volcanes. No se me ocurre dónde podría tocar una orquesta así. El sonido sería físicamente abrumador, ¿no? Y para dirigir a este monstruo, a este gran instrumento, hace falta una figura clave, ¿no? El director, el sistema nervioso central de la orquesta, el engranaje que lo une todo. Y su arte es extremadamente compleja. No se trata solo de marcar el compás. El director debe ser un estudioso de la obra, conocer la intención del compositor. Berlioz, de hecho, defendía a capa y espada el uso del metrónomo y la técnica gestual, el detalle a cómo mover el brazo para cada compás, cómo subdividir los tiempos lentos o cómo mantener la cohesión cuando hay varios ritmos complejos sonando a la vez. Pero lo que más me gusta es cómo se enfada con las malas prácticas. Tiene una lista de quejas muy concretas. Aborrece lo que él llama barbarismos. Por ejemplo, que el director golpee el archil con la batuta para llamar la atención de la orquesta o que marque el ritmo con el pie. Peor aún, le parece una falta de respeto al arte, ¿no? Y critica la pereza de los músicos que en los silencios largos se ponen a afinar o a charlar o a practicar en vez de contar los silencios. Pero la queja que me parece más divertida y reveladora es contra la moda económica de que un solo músico toque el bombo y los platillos. Es genial, ¿no? Me recuerda a esos hombres de orquestas de las bodas. Berlioz se revolvería en su tumba totalmente, ¿no? Su queja es muy seria. Dice que ese apaño produce un ruido innoble, digno solo de las bandas más mediocres. Para él, se está sacrificando la integridad artística por ahorrar el sueldo de un músico. Al final, lo que está defendiendo es que el director no es un mero capataz, sino el guardián de la visión del compositor, su representante en la tierra. Es el responsable último de que todas esas voces, con sus personalidades, la melancolía de la viola, la epicidad del clarinete, la furia del contrabajo, que todas hablen con un solo propósito, que transmitan fielmente la historia que el compositor quiso contar. Así que en definitiva el Tratado de Berlioz es mucho más que un manual, es un manifiesto sobre la evolución de la música, un estudio casi psicológico de cada instrumento y una visión de la orquesta como una fuerza de la naturaleza. Nos deja con la idea fundamental de que la orquestación no es un añadido, no es decorar una melodía, es el arte de darle un alma, un cuerpo, una voz dramática a esa melodía, es contar una historia
sin una sola palabra, y nos deja pensando. Berlioz describió esto en el apogeo de la era romántica, con los instrumentos de su tiempo. Su orquesta ideal era la culminación de esa tecnología. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo vería él una orquesta del siglo XXI? ¿Qué pensaría de los sintetizadores, de las guitarras eléctricas, los samples, toda esa paleta infinita de sonidos electrónicos? ¿Los consideraría él la nueva frontera de la exageración musical que tanto le interesaba? ¿O simplemente los vería como nuevas voces, nuevos personajes para añadir a su ya colosal propuesta de orquesta? Esto es Héctor Berlioz. Y seguido de este libro, vamos a analizar el libro de Wagner, el libro On Conducting de Wagner. Es un texto que es un clásico también sobre la dirección de orquesta, ¿no? De 1869. Esto no es un manual de orquestación, es un manifiesto, es una crítica feroz y a ratos muy, muy sarcástica también. Es Wagner en estado puro, ¿no? Tienes a un genio compositor y director que mira a su alrededor, a la Alemania de su época, y su conclusión es que la interpretación musical es un desastre absoluto. Y nuestra misión hoy es esa, desgranar sus argumentos, ¿no? Para entender qué separa, según él, a un simple marcador de compases de un verdadero artista. La queja principal de Wagner parece muy directa. Las interpretaciones de las grandes obras maestras, ¿no? Beethoven, Webern, Mozart, son mediocres y la culpa es casi en exclusiva del director de orquesta. Pero mete a todos en el mismo saco, su análisis es muy agudo. Identifica dos perfiles de directores incompetentes, dos generaciones que por motivos totalmente opuestos están, están arruinando la música, ¿no? Por un lado está lo que él llama la vieja guardia, la vieja guardia. Schneider o Ward los pinta como figuras casi dictatoriales, déspotas con un control férreo de la orquesta. Suena a que al menos eran eficaces. Y lo eran. Eran maestros de capilla a la antigua, ¿no? La orquesta les temía, les obedecía a la perfección. El problema, según Wagner, no era su autoridad, era que se habían quedado musicalmente anclados en el pasado. Hombres del siglo XVIII dirigiendo música del XIX. Me cuesta un poco imaginar a esa vieja guardia como anticuada, ¿no? Si eran déspotas con control total, su problema era de oído, de sensibilidad, o era simplemente orgullo en plan, esto siempre se ha hecho así y punto. Es una mezcla de todo eso, ¿no? Por un lado el orgullo, claro, el ego, pero Wagner va más allá, dice que la orquesta romántica, con más vientos, más metales, una paleta sonora mucho más rica, es otro animal. Ya no puedes dirigirla como si fuera una orquesta de Haydn. El equilibrio sonoro había cambiado y ellos o no lo entendían o se negaban a aceptarlo. Se negaban, por ejemplo, a ampliar las secciones de cuerda para equilibrar a los vientos, que eran cada vez más potentes, y mantenían costumbres que hoy nos parecerían pues absurdas, como dar los puestos de solista por antigüedad, que eso significaba que los músicos más importantes podían ser los que estaban ya en declive. Y ahí dan el clavo con una anécdota que es brutal. Cuenta que en la sección de violas, en muchas orquestas, era una especie de casa de retiro, ¿no? Para violinistas con problemas físicos o músicos de viento ya sin pulmones. Llega a describir una orquesta con 8 violas, donde literalmente solo uno era capaz de tocar los pasajes difíciles. Una brutalidad, ¿no? No es solo una crítica de estilo, es que está describiendo una decadencia casi institucional, que el puesto de viola fuera el retiro para músicos acabados. Eso dice muchísimo del estado de la orquesta, supuestamente orquestas prestigiosas, ¿no? Si no fuera tan trágico con la música, sí, ¿no? Y por el otro extremo tienes la nueva escuela, los discípulos de Mendelssohn, por ejemplo. Y aquí el problema es justo lo contrario, son elegantes, son cultos, cosmopolitas, con unos modales impecables, ¿no? Pero les falta el fuego, la autoridad, la energía de la vieja guardia. Wagner los acusa de ser superficiales, de preocuparse más por el brillo que por la profundidad. Pero a ver, Mendelssohn es un gigante, ¿no? ¿Cómo puede ser que su influencia fue negativa? ¿Cuál era su pecado musical para Wagner? Pues Wagner les atribuye una máxima, ¿no? Una idea del propio Mendelssohn, que él considera el origen de todos los males. La idea era, mejor dirigir demasiado rápido que demasiado lento. La lógica era que si la interpretación no era muy buena, pues al menos el sufrimiento pasaba rápido y los fallos se notaban menos, una aberración, ¿no?
Para Wagner totalmente. Era confesar que no confías en la propia música. Y esta manía de acelerar la orquesta era para él el síntoma claro de la decadencia total. O sea, tenemos a los viejos déspotas anclados en el pasado y a los jóvenes elegantes que lo tocan todo rápido y sin alma, ¿no? El panorama es desolador. Entonces, si todo está mal, ¿cuál es la solución de Wagner? ¿Qué tiene que hacer un buen director? Y aquí llegamos al corazón de su argumento, ¿no? Y es sorprendentemente simple. Para Wagner, todo el arte de la dirección se resume en una única cosa: encontrar siempre el tempo correcto. Y para encontrar ese tempo solo hay una guía: la correcta comprensión del melos. Melos. Eso suena a un concepto casi filosófico, no solo musical. Es una palabra que él rescata o se le inventa, porque parece la clave de todo. La rescata y la convierte en su bandera. Es un término griego que se refiere a la melodía. Pero no solo a las notas, es la esencia cantable de la música, ¿no? Su alma, su línea expresiva máxima. Él dice que la música alemana se había obsesionado con la armonía, con el contrapunto, con la arquitectura, y había olvidado que la música en su origen es canto. El melos es su forma de decir: oye, recordemos el alma de la música, la voz humana que hay detrás de cada nota. La música como canto, no como una estructura matemática. Y de ahí suelta esa frase que es una provocación en toda regla. No he conocido un solo director alemán que, con buena o mala voz, pueda realmente cantar una melodía. Es una bomba, ¿no? Está llamando a sus colegas analfabetos emocionales. Y para ilustrar lo que sí es correcto, cuenta una experiencia que le cambió la vida. En 1839, en París va un ensayo de la novena de Beethoven con la orquesta del conservatorio, dirigida por François Avenec. Y para Wagner fue una epifanía, ¿no? Una revelación. Él mismo dice: se me cayeron las escamas de los ojos. ¿Y cuál era el secreto de Avenec? Porque Wagner dice que ni siquiera era un director especialmente genial. El secreto era el trabajo y la humildad, ¿no? Avenec había ensayado esa sinfonía con la orquesta durante 3 temporadas enteras. No buscaba la perfección técnica del primer día, buscaba que cada músico, cada atril, descubriera y asimilara el melos de Beethoven. El objetivo era que la orquesta literalmente cantara la sinfonía, que cada fraseo tuviera la lógica y la expresividad de una voz. Y claro, cuando Wagner escuchó eso, lo entendió todo, ¿no? La clave es el melos, encontrar la esencia cantable. Pero eso me lleva a algo que incluso hoy genera debates tremendos. Si el tempo es correcto, no debería ser fijo, porque Wagner parece sugerir algo mucho más radical: que hay que modificarlo constantemente. Sostiene que la música moderna, y sobre todo la de Beethoven, ya no se puede tocar con un tempo de metrónomo. Él dice que el allegro de Beethoven ya no es como el de Mozart, que era puro ritmo, pura energía, lo que él llama el principio ingenuo, como un motor rítmico que no para. Pero Beethoven le mete un alma nueva, el principio sentimental, que viene de sus adagios, de sus movimientos lentos. Es como si dentro de una pieza rápida, de repente el corazón quisiera empezar a cantar una melodía lenta, expresiva. Y por eso para Wagner es un disparate tocarlo a un ritmo fijo. El director debe tener la sensibilidad de acelerar en lo rítmico y de ralentizar, de dar espacio cuando aparece la melodía cantable. Es una concepción mucho más orgánica de la música, como la respiración, que sube y baja, ¿no? Y el ejemplo que pone con la obertura de Weber es la prueba de fuego de su teoría. Es una anécdota espectacular, ¿no? Ocurrió en Viena en 1864. Wagner va a dirigir esta obertura, una pieza que la orquesta conocía de memoria. Pero antes de empezar, les dice: vamos a tocarla de una forma completamente nueva. Y lo primero que hace es coger el adagio del principio, que todo el mundo tocaba como un andante cómodo, sin tensión, y lo ralentiza drásticamente para devolverle su carácter solemne y misterioso. Me imagino las caras de los músicos, ¿no? Y después lo importante vino en el allegro. Cuando llega al segundo tema, esa melodía lírica de los clarinetes, en vez de mantener la velocidad frenética, Wagner frena sutilmente el tempo, le da a la melodía espacio para respirar, para cantar. Y lo mismo al final.
En lugar de la típica carrera hacia la última nota, que era lo normal, él mantiene un tempo majestuoso, poderoso, sin prisas. Y el resultado, una ovación atronadora, ¿no? Músicos y públicos sintieron que escuchaban la obra por primera vez. Pero lo más revelador, la confirmación absoluta para él, vino después. Un viejo violonchelista que había tocado en Dresde se le acercó y le dijo: Maestro, así, exactamente así, es como la dirigía el propio Weber. Había redescubierto la intención original del compositor con su teoría del tempo modificado. Es una historia increíble. Pero claro, si Wagner tenía la solución, también necesitaba ejemplos del desastre, ¿no? El texto está lleno de lo que él llama el abismo de la superficialidad. Hablemos de algunos de esos crímenes musicales. Empieza con las cuatro notas quizá más famosas de la historia. El inicio de la quinta de Beethoven. Esas famosas notas, ¿no? Las notas, el ta 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 que todo el mundo conoce. Wagner se queja de que ningún director las aguanta lo suficiente. Pierde su carácter, que él describe como terrible, como una llamada del destino. Se convierten en una simple pausa para que los músicos respiren antes de seguir. O sea, convierte un momento de dramatismo cósmico en una simple señal de tráfico musical. Le quitan todo el poder, ¿no? Y no solo se enfada con los grandes momentos. Su frustración con el tempo de minueto de la octava de Beethoven es igual de intenso. Insiste en que la indicación es clara. Es un minueto, ¿no? Una danza de corte, elegante, pausada. Pero todo el mundo dice lo tocaba como un Landler, ¿no? Una danza campesina, rústica y mucho más rápida. Y lo más asombroso de esta anécdota es que cuenta que incluso Mendelssohn, cuando le preguntó, le quitó importancia, como si no importara la diferencia entre un baile de salón y una fiesta popular. Para Wagner, esa era la prueba definitiva de la superficialidad de la nueva escuela. Si ni siquiera un genio como Mendelssohn le daba importancia a la indicación de Beethoven, ¿qué esperanza quedaba? Pero la frustración de Wagner lleva al máximo cuando habla de su propia música. Ya es personal. El caso de la obertura de los maestros cantores de Nuremberg es el ejemplo perfecto, ¿no? Describe la obra con todo detalle, explicando que exige constantes cambios de tempo. Hay un tema principal que es un allegro majestuoso, pomposo. Luego hay pasajes juguetones, casi un scherzando, y otros que son pura lírica, casi un andante. Es un tapiz de emociones, un reto para cualquier director. ¿Y qué pasó cuando otros la dirigieron? El desastre absoluto, ¿no? Un director en Leipzig que la había escuchado dirigida por el propio Wagner, o sea que debería saber cómo iba, la tocó entera con un tempo rígido, de principio a fin. El público le abuchó. Luego otro en Dresde que cometió el error contrario, eligió el tempo más lento de toda la pieza y lo mantuvo durante los 10 minutos de la abertura, convirtiendo una obra vibrante en una marcha fúnebre, ¿no? Peor aún, al llegar al final con esa escritura tan compleja, el tempo lento hacía que todo sonaba pesado, torpe, imposible. La coda no funcionaba. ¿Y cuál fue la solución del director? Pues una solución, la última, ¿no? La última solución, la cortó. Simplemente cortó el final. Y Wagner escribe casi gritando en el papel: cortar, el último recurso de nuestros directores, es el clímax de su frustración. Resume toda su tesis. Cuando no entiendes algo, cuando no tienes el talento o la valentía para interpretarlo, en lugar de estudiarlo, lo eliminas. Es demoledor, ¿no? Después de este recorrido por la desolación musical, ¿qué nos queda? La idea central parece ser que dirigir no es un acto mecánico de marcar un compás con un palo, ¿no? Es el arte de dar vida a la partitura, de encontrar su pulso interior, su respiración. Y para Wagner, esa línea está en la melodía, en el melos, en su capacidad de ser cantada. El director debe ser, antes que nada, el cantante principal, y es una llamada a la valentía de abandonar la rigidez, de atreverse a modificar el tempo para servir a la emoción de la obra. Es una crítica feroz a lo que él llama pseudocultura, esa actitud más preocupada por la elegancia y por no crear efecto que por la pasión artística de verdad, una cultura del quedar bien musical, ¿no? Que para él era la muerte del arte. El ensayo, sin embargo, acaba con una nota de esperanza, aunque un poco escéptica. Wagner menciona la creación de una alta escuela de música en Berlín,
que iba a dirigir el legendario violinista Joseph Joachim. Y dice algo muy significativo. Joachim es, junto a Franz Liszt, el único músico vivo que él cree que entiende este estilo de interpretación profundo y flexible. Es su única luz al final del túnel, la posibilidad de que este conocimiento no se pierda. Pero fiel a sí mismo, no puede evitar lanzar una última pregunta al aire, ¿no? Una duda que es, en realidad, el cierre perfecto de su libro y que nos sirve a nosotros como reflexión final. Wagner se pregunta si una institución, por muy buena que sea y por muy genial que sea su director, puede de verdad enseñar y preservar el espíritu de la música, o si por el contrario, la comprensión artística profunda depende siempre de la aparición de genios individuales y rebeldes como Liszt, o por supuesto, como él se veía a sí mismo. Y esa es la idea que queda flotando. ¿Se puede institucionalizar el genio? Una pregunta que más de 150 años después sigue totalmente vigente. Y eso nos enseña Wagner. Por último, y no menos importante, vamos a analizar el libro de Frederick Mackay, La Orquestación Creativa. Es un libro de orquestación de 1963, Orquestación Creativa de George Frederick Mackay. Lo curioso es que lo estamos viendo a través de una traducción al español nuevísima, ¿no? Del 2023. Y la misión que nos hemos propuesto es entender por qué un texto de hace más de 60 años puede seguir sintiéndose tan radical hoy en día. Y lo es. Esto no es el típico manual del clarinete suena así y la trompeta llega hasta esta nota. Esto es otra cosa diferente. Es una filosofía sobre el sonido, más que un catálogo. Intenta responder a la pregunta de, a ver, ¿por qué ciertas combinaciones sonoras nos emocionan y otras pues nos dejan fríos o peor, nos confunden? Y para empezar a tirar del hilo, el libro rescata una frase lapidaria de Sibelius que de verdad cambia el concepto de la orquesta, ¿no? La orquesta no tiene pedal. La orquesta no tiene pedal. Pensamos en un piano. El piano, uno pisa el pedal de resonancia y de repente se crea una nube de sonido, una atmósfera que lo sostiene, ¿no? Es casi automático, es un recurso automático. Pero lo que dice Sibelius es que en la orquesta no existe ese botón mágico. Si quieres que el sonido se mantenga, que resuene, que tenga cuerpo, tienes que construirlo, tienes que escribirlo. Exactamente, ¿no? Tienes que escribirlo nota por nota, tienes que añadir conscientemente el material sonoro que cree esa resonancia. Y orquestar no es colorear un dibujo, es esculpir el sonido desde cero. Es un acto de construcción deliberada. Cada decisión cuenta. O sea que el silencio es el estado natural, ¿no? Y cualquier sonido que perdura es porque el compositor lo ha puesto ahí, a propósito. Es una forma interesante de pensar. Y ese enfoque es lo que le lleva a romper con la estructura de los demás libros, ¿no? El traductor Miguel Astor lo señala. Dice que Mackay tira por la borda el método clásico, pero por completo, ¿no? El método tradicional, desde Berlioz hasta Rimsky-Korsakov, es primero te estudias cada instrumento. Los violines son los mejores. El catálogo, ¿no? Y después, mucho después, empiezas a ver cómo combinarlos. Mackay dice, no, ese es el camino equivocado. Él ataca directamente a lo que llama el problema del sonido orquestal. Y el problema es cómo organizar una masa de sonidos tan compleja para que sea coherente, clara y expresiva. En lugar de darte un inventario de piezas, te da una teoría general sobre cómo construir con ellas. Se centra en los conceptos, en los principios universales del sonido. Da por sentado que las particularidades de cada instrumento ya las consultarás en otros libros. Cambia el foco de las herramientas a la arquitectura del sonido. Y esa filosofía se refleja también en los ejercicios que propone, que a mí me han parecido una locura, fascinante, pero una locura, ¿no? Son diferentes. Lo normal es que te den una pieza para piano y te digan, bueno, a orquestar, ¿no? Un ejercicio de adaptación, de traducción. Pero Mackay no hace eso. No. Él te propone 35 pequeños proyectos de composición. Te dice, compón una breve idea que ilustre este concepto. Y esto es un cambio de paradigma total. No es pedirle demasiado a un estudiante. Le estás pidiendo que haga dos trabajos a la vez, ¿no? Ser compositor y orquestador.
no se corre el riesgo de que se sienta abrumado. Esa es la objeción lógica. Y ahí es donde reside la genialidad del método. Mackay es muy claro en eso. No está pidiendo obras maestras. El libro habla de pequeños bosquejos, de cortas ideas. El objetivo no es crear una gran sinfonía. El objetivo es forzar al estudiante a pensar en términos de color y textura orquestal desde la primera nota, ¿no? O sea, no estás traduciendo una idea del piano a la orquesta, si el color no es un añadido, un traje que le pones a una melodía después. El color es parte de la idea, y al hacer esto se produce una liberación. Ya no estamos bajo la sombra de cómo lo habría hecho Brahms, cómo lo habría hecho Beethoven. El objetivo no es imitar, es encontrar una expresión personal. Y para guiar esa expresión, Mackay establece una única regla de oro, un pilar sobre el que se sostiene todo su libro. Ese pilar es la claridad. Para Mackay, el pecado capital de la orquestación es la confusión, esa especie de niebla en donde no se distingue nada. Una orquestación, dice, solo es buena si es clara y definida. ¿Y cómo se consigue esto? Pues nos ofrece su herramienta más poderosa y original, un sistema para clasificar la escritura orquestal en 8 texturas fundamentales. Aquí es donde la cosa se pone densa, ¿no? En lugar de enumerarlas todas como si fuera la lista de la compra, ¿qué tal si exploramos las más reveladoras? Por ejemplo, la más básica, la homofónica. Es el pan de cada día, ¿no? La homofonía es el sistema de roles claros. Tienes una melodía protagonista, un bajo que da el fundamento armónico y un acompañamiento que rellena, ¿no? Eso es. Es como una película. Tienes al actor principal, a los secundarios y a los extras, ¿no? Cada uno tiene su función y no se pisan. La claridad viene de esa jerarquía. Eso es lo estándar. Pero Mackay propone ideas mucho más interesantes. Por ejemplo, la textura politemática. Suena a caos y a menudo lo es en manos inexpertas. ¿Cómo consigues claridad cuando tienes dos ideas musicales opuestas sonando a la vez? La descripción que da el libro es muy visual, es el enfrentamiento de la curva con el ángulo. Imaginen una melodía muy lírica, muy suave en los violines y al mismo tiempo un motivo rítmico casi violento en los trombones. Son dos ideas que se odian, ¿no? El truco para que esto funcione, para que no sea solo ruido, es usar uno de los principios de Mackay, el contraste de timbre radical. O sea que si vas a poner dos ideas opuestas, tienes que asegurarte de que suenen radicalmente diferentes. No puedes darle la idea a una flauta y la curva al oboe porque se empastarían. Se haría una bola, ¿no? Tienes que darle a familias instrumentales que no tengan nada que ver, como las cuerdas y el metal, por ejemplo. La separación tímbrica crea el espacio mental para que el oyente pueda percibir ambas ideas como entidades distintas. Es como usar rojo y azul, no nuevos tonos de gris, ¿no? Esa es la idea, la claridad a través de la máxima diferenciación posible. Ahora, hay otra textura que propone Mackay, la heterofónica. El libro dice que es una melodía principal que suena a la vez que variaciones de sí misma. ¿Cómo es eso? Suena a varios cantantes intentando cantar la misma canción, pero cada uno a su manera. Es una analogía perfecta. Es un concepto que no es muy común en la orquesta clásica, pero sí en muchas obras del mundo, ¿no? Imaginemos que la flauta toca una melodía simple. Al mismo tiempo, el clarinete toca la misma melodía, pero añadiendo pequeños adornos. Y el violín la toca también, pero simplificando un poco el ritmo, ¿no? Es la misma idea central, ¿no? Pero vista a través de varios prismas a la vez. No crea un contrapunto de ideas opuestas, sino una especie de desfase controlado, un engrosamiento de una única idea. Produce una sensación de vida, de organismo, genera una riqueza interna muy particular, un movimiento casi celular. Y aquí la clave para que funcione no es el contraste radical, sino una fusión delicada. Y eso nos lleva a otro de los principios de Mackay, que es pura alquimia, el ejemplo de Tchaikovsky. En Romeo y Julieta, esa melodía de amor tan famosa tiene un color muy especial, y es porque no la toca un solo instrumento, sino Tchaikovsky la escribe para la viola con sordina y al mismo tiempo para el corno inglés. Y lo fascinante es que el resultado no suena ni a viola ni a corno inglés, suena a un tercer instrumento nuevo, uno nuevo que no existe. Es una sonoridad completamente original, melancólica, anhelante, que nace de esa fusión. No es uno más uno igual a 2, es uno más uno igual a 3.
es la mezcla para la sutileza. En el conservatorio, si analizamos esa partitura, todos pensaríamos que era un instrumento raro o una técnica de arco extraña. Nadie se dio cuenta de que la magia estaba en esa duplicación tan poco ortodoxa. Y nos muestra que el interés sonoro no siempre viene de la gran elocuencia, a veces viene de estas combinaciones increíblemente inteligentes. Hay una última textura que es muy gráfica, la onomatopeica. La lógica musical parece que se subordina a otra cosa. Aquí la unidad no viene de una estructura armónica o melódica, sino de imitar un sonido del mundo real. El ejemplo canónico es Fuentes de Roma de Respighi. Hay secciones enteras donde la orquesta no está haciendo música tradicional, está pintando. Está pintando el sonido del agua de una fuente, el goteo, el chapoteo, el gran chorro. La instrumentación se elige por su capacidad para evocar esos sonidos. El arpa, los flautines, todo al servicio de una imagen sonora externa. Se entienden las texturas como herramientas de organización. Si se tiene todas esas opciones y se empieza a combinar, cómo se hace que se evite la sobrecarga de información. Él tenía dos principios de control, que son en realidad principios de limitación, y son anti-intuitivos para un principiante que quiere usar todos los juguetes de la caja. El primero es la limitación armónica. Limitar la armonía. Suena a ponerse una camisa de fuerza, ¿no? ¿Por qué querías limitar la armonía? Porque la orquesta, por su propia naturaleza, es un generador masivo de armónicos. Cada instrumento produce una estela de sonidos secundarios. Si además escribes acordes muy densos, con muchas notas distintas muy juntas, el resultado es una saturación, un sonido espeso, turbio. Mackay cita a Beethoven como maestro de esto. Beethoven a menudo concentra la armonía en las maderas y deja a los metales haciendo intervalos más abiertos, y a las cuerdas con un diseño más lineal. Menos es más. El aire entre las notas. El aire es tan importante como las notas. Y la segunda limitación es la de los componentes melódicos. Esta es crucial, ¿no? Es crucial para la psicología del oyente. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar líneas melódicas simultáneas. Mackay sostiene que podemos seguir con claridad una o como mucho dos ideas principales a la vez. Si le pides que siga tres, cuatro o cinco melodías complejas, el cerebro desconecta, ¿no? El resultado no es riqueza, es masa. No puedes contarlo todo a la vez, ¿no? Hay que elegir qué es lo importante en cada momento. Volvemos a la claridad como principio rector. Entonces, ya no se trata solo de ser clara, sino de ser interesante dentro de esa claridad. Hemos hablado del contraste, de la mezcla, pero el libro menciona más formas de generar ese interés sonoro. Me gusta mucho la idea del movimiento instrumental. Es la idea de que el movimiento por sí mismo es atractivo. A veces la energía de un pasaje no está en la melodía principal, sino en lo que ocurre alrededor. Los arpegios, los trémolos. Pensemos en los arpegios veloces de las cuerdas, los trémolos, los trinos, que dan una sensación de efervescencia, una energía casi física, sinestésica que envuelve la idea principal, ¿no? Es como el decorado en movimiento de la escena. Y también habla de la superposición, que describe como un efecto de luz y sombra, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a evitar que toda la orquesta respire a la vez, en lugar de que las frases de las maderas, los metales y las cuerdas empiecen y terminen todas juntas. Eh, un grupo instrumental entra mientras el otro todavía está apagando el final de su frase, ¿no? Esto crea transiciones de color mucho más fluidas y orgánicas, sin costuras evidentes, como un fundido encadenado en el cine, en lugar de un corte brusco. O sea, que el método de Mackay es un sistema completo, no te da reglas fijas del tipo, no dupliques un oboe con una trompeta, no, sino que te ofrece un marco para pensar. Primero, busca la claridad. Segundo, organiza tu material usando texturas como si fueran planos. Y tercero, una vez que la estructura es sólida, dale vida con estos principios de interés sonoro. Es exactamente eso, es un método que busca empoderar, no restringir. No te dice copia a los maestros, sino aquí tienes las herramientas conceptuales para encontrar tu propia voz. Es profundamente pedagógico y lo más increíble es lo vigente que se siente. Es de 1963 y la Orquesta Sinfónica todavía era el paradigma, pero ya miraba hacia adelante, ¿no? Totalmente. En uno de los últimos apartados habla de las fronteras de la exploración sonora de su tiempo y menciona explícitamente la música
concreta, música hecha con sonidos grabados, y la música electrónica. Entendía que estos principios de claridad, textura y contraste no eran exclusivos de la orquesta, sino que pertenecían a la naturaleza de la percepción del sonido. Estaba asentando las bases para pensar la organización de cualquier tipo de sonido. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si estos principios de McKay son tan fundamentales, tan ligados a cómo nuestro cerebro procesa el sonido, ¿cómo se aplican hoy? Pensemos en un productor de música electrónica o en una diseñadora de sonido para videojuegos. Su paleta ya no son violines y oboes, es literalmente infinita. Sintetizadores, samples, sonidos generados por IA, cualquier cosa imaginable, un universo completamente lleno de posibilidades. Esto es lo que nos deja el libro de McKay.